Bien, entonces como ya hemos avanzado y ustedes no, con la pregunta, hoy día vamos a estudiar lo que se llama la gran tradición profética de Israel. Lo mismo, ¿eh? Ustedes, ahora Sebastián los va a silenciar, pero si necesitan, si hay alguna pregunta que resulta, la hacen. ¿Ya? La idea es que todos vayamos aprendiendo unos de otros y sobre todo eh, eso. Nosotros aprendemos unos de otros cuando hacemos preguntas, cuando hacemos comentarios también, como lo hemos visto hoy día, eh, a partir de lo que han dicho, bueno, de los comentarios que ustedes han hecho. Bueno, hoy día vamos a comenzar a ver esto, la tradición profética, y nos vamos a centrar en tres puntos, porque no podemos ir más allá por el tiempo. ¿Qué es lo que es la profecía? La profecía primero en general, después vamos a ir a la profecía bíblica, la tradición profética de Israel y el profeta, para terminar eh, mirando algunos de los grandes oráculos y nombrando algunos profetas. Y aquí ustedes tienen un gran profeta que no tiene libro a su nombre, que no necesariamente nosotros pensamos inmediatamente en él como un profeta, que es Elías. Ahí tienen a Elías, un ícono, y que está siendo, está siendo alimentado por los cuerpos. Ahí lo tiene. Este es un icono de la iglesia rusa, por eso tiene este brillo que tiene. Entonces vamos a ver ahora qué es la profecía o por qué nosotros necesitamos de la profecía. Porque la profecía no es algo privativo de Israel. Cuando nosotros encontramos profecía en todo el Medio Oriente, los pueblos vecinos a Israel, y quizá por eso Israel tiene profecía después, porque en un principio no tenía. Y también encontramos esta experiencia de profecía o de consultar a los dioses o de consultar la voluntad de los dioses en todas las religiones de la tierra. Todas. Consultamos. ¿Por qué? Porque queremos, porque para nosotros, para el ser humano, y sobre todo para el ser humano del siglo, digamos, del segundo milenio, la existencia es difícil y amenazante. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener ciertas seguridades para saber cómo movernos y no perecer. Eso es. Y ahí aparece la profecía, como casi una necesidad antropológica. Israel la va a tomar así, pero la profecía de Israel va a tener el tinte del pueblo de la alianza. Entonces ahí tiene lo que ya vimos, ¿no? Que el mundo es inseguro y difícil. En el siglo, imagínense, en el siglo, digamos, en el 1200 antes de Cristo, lo que era, lo que eso significaba. O en pueblos muy elevados como Grecia y Roma, donde la profecía se seguía practicando, porque en Roma bueno, eh, antes de iniciar una guerra había que consultar a los augures, que leían las entrañas de un animal y nos decían más o menos cómo movernos, qué iba a suceder. Hoy día todavía la gente consulta y dice el tarot. Estaba pensando, se me había olvidado. Y en la antigüedad y en todas las civilizaciones, en las culturas y en toda la experiencia religiosa, hay esto, hay un grupo de hombres y mujeres que son reconocidos. ¿Por qué? Por las capacidades, por sus capacidades de conocer y comunicar la voluntad de los dioses. Y ellos son los encargados de transmitir a los otros esa voluntad. Ahora, lo particular de ello es que se necesita que sean consultados. Entonces, ustedes van a iniciar un viaje, van a hacer una siembra, van a casarse, van a casar a alguien de la familia. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a ir a consultar a una de estas personas para saber la voluntad de los dioses sobre eso. ¿Mm?
yo voy a iniciar una guerra, más o menos quiero saber cómo me va a ir. Y los grandes generales lo hacían así en la época, eh, los atenienses, Alcibiades consultaba el oráculo de Delfos, el gran Julio César también lo hizo, consultaba a los augures, entonces todos lo han hecho, porque se necesita saber algo. Y esta transmisión se hace de manera oral. Nunca se da por escrito, se usa de manera oral. Después puede ponerse por escrito, y eso sucede en la tradición bíblica también. Pero estos anuncios que hacen los dioses son de manera oral, por eso esta comunicación recibe el nombre técnico de un oráculo, es decir, algo que se dice oralmente y está expresando la voluntad de los dioses en ese momento. ¿Ya? Y en la Biblia encontramos algunas cosas parecidas. Por ejemplo, el libro de los Reyes nos cuenta que Saúl había perdido las arnas de su padre, perdón, no en los Reyes, en Samuel, y le va a consultar a Samuel dónde están las asnas, dónde las puede encontrar. Pero cuando yo voy a consultar, lo que tengo que hacer es dar algo a cambio. Entonces ahí le van a dar el dinero para que Samuel diga dónde están las asnas. ¿Por qué? Porque de esto quedan rastros en Israel y digamos, en la parte más antigua de la profecía bíblica hay rasgos de estas formas que se hacían. ¿Mm? Ahora, la profecía bíblica, ¿qué particularidades tiene? Recuerden que aquí yo voy a preguntar por un oráculo, yo necesito saber sobre algo. Entonces, voy a preguntar. Y en la Biblia también va a ocurrir esto. Al principio, cuando empiezan a aparecer los profetas, tienen esta misma función, se parecen un poco. Claro que el que está hablando ahí es Yahvé. Entonces, ¿cuál va a ser la gran pregunta, por ejemplo, que yo voy a hacer? La monarquía. Van a ir a consultar, primero van a ir a reclamar que quieren un Dios, y Dios le va a decir que no. El Señor Dios dice no, porque el Dios de Israel es Yahvé, no hay otro, pero ellos quieren uno para parecerse, recordando la pregunta que hace Roberto, para parecerse a los pueblos de los alrededores, necesitan un rey como ellos. Entonces, bueno, el Señor se los da, y después, cada vez que nosotros vamos a elegir un rey, hay que preguntar, si el Señor quiere, ¿quién será? Y el profeta, ¿qué va a hacer? El profeta pregunta y el profeta va con el cuerno de aceite y lo unge, le echa aceite en la cabeza. Por eso se acuerdan que en la clase pasada, una de las imágenes que veíamos de Samuel era Samuel con el cuerno, porque él es el que ungió a los reyes, que ungió a los dos primeros, a Saúl y a David. Entonces, eso siempre se va. Ahora, ¿qué es lo que hace el profeta? El profeta interpreta la voluntad de Dios, la escucha y la interpreta. Y también en el pueblo de la alianza, ¿qué van a hacer ellos? Van a ir a consultar cuando vaya a comenzar una campaña. Por ejemplo, la campaña esta de conquista, consulta, ¿cómo nos va a ir? Y eso es lo que se debe hacer. Pero había reyes que eran olvidadizos y no hacían la consulta. Por ejemplo, Saúl, en su último tiempo, recuerden que Saúl terminó muy mal como rey, entonces al final no era un rey según el corazón de Dios y se le olvidaba ir a preguntar, entonces los sacerdotes le recordaban que él tenía que antes de partir ir a preguntar. ¿Por qué? Porque el que guiaba las fuerzas era el Señor. Eso es no es que le iba a preguntar si vamos a ganar o no, porque seguro que iban a ganar porque el Señor lo iba a guiar. Eso es el sentido que tiene. Si le decía que no, era porque era, no estaba, no era bueno que ellos lo hicieran. Había algunos reyes porfiados que igual iban, y bueno, les pasaba lo que les pasaba. Pero también en Israel, pero es importante, por eso lo puse en rojo, ¿qué va a suceder?
en la tradición bíblica nosotros vamos a tener oráculos que no son de una pregunta previa. Y eso es la profecía bíblica típica de Israel. El Señor anuncia algo y uno dice, ¿quién les preguntó? Y viene estos anuncios. Y esto es la profecía clásica de Israel. ¿Por qué? Porque estos oráculos, que no son el resultado de una consulta previa, ¿qué están haciendo? Estos oráculos lo que están mostrando es que el pueblo está siendo infiel a la alianza. Por lo tanto, el Señor Dios va a actuar, porque Dios es un Dios justo. Entonces va a actuar. Y lo que el oráculo hace es anunciar. Primero, mostrar que el pueblo es infiel a la alianza y en segundo lugar, anunciar la intervención de Dios. Yo les voy a leer, si usted o alguna, se los voy a leer yo, en el libro de los jueces 4:10. Y ya la conocimos, la clase precedente, pero la conocimos con nombre, pero no escuchamos su trabajo. Y este es un oráculo de una profetisa, de Débora. Porque lo vamos a leer. Dice, por aquel entonces, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era jueza en Israel. Recuerden que Débora era jueza y era profetisa, pero al ser jueza era jefe militar también. Solía instalarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían donde ella en busca de justicia. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha dicho Yahvé, Dios de Israel, la orden de que reclutes y tomes contigo en el monte Tabor a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón, que yo traeré hacia ti al torrente de Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabim, con sus carros y sus tropas, y los entregaré en tus manos? ¿Ah? Aquí está esto es lo que va a pasar. Barak respondió, iré a condición de que tú vengas conmigo, pero si no me acompaña, no iré, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel del Señor. ¿Ve? Aquí está lo que yo les decía, la victoria, el que marcha adelante es Dios, es el ángel del Señor. ¿No? Y este ángel del Señor siempre es con mayúscula, porque es el mensajero por excelencia de Dios. Y este ángel del Señor con mayúscula, nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando hay un ángel que va a visitar a una virgen desposada con un hombre llamado José, y cuando van las mujeres temprano en la mañana al sepulcro y ven al ángel del Señor sobre el sepulcro. Ese es con mayúscula. Es este mismo, el mediador por excelencia. Yahvé le dice, el ángel de iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Débora se puso en marcha con Barak hacia Cades, y Barak convocó en Cades a los de Zabulón y Neftalí, subieron tras él 10.000 hombres, y Débora subió con él. Y bueno, ganaron la batalla. Pero ahí ven ustedes que nosotros tenemos un oráculo que no lo pidió. Él no fue a consultar a Débora para decir qué va a pasar. Débora lo mandó a llamar y le dijo, mira, el Señor dice esto, tienes que subir y conquistar porque yo te voy a entregar al enemigo. Eso es el oráculo bíblico. No es algo que yo vaya a consultar también. Es personas, los profetas, que muestran la voluntad de Dios. Y aquí yo les voy a leer uno de Oseas 4:1-3,
que es un oráculo típico del siglo VIII, de la gran profecía que ustedes han escuchado alguna vez y han estudiado, que han trabajado y conocen. Dice 4:1-3. Escuchad la palabra de Yahvé. Claramente el profeta lo que está diciendo no es su palabra. Por eso en los oráculos ustedes escuchan y van a encontrar siempre esta fórmula. Escuchad la palabra de Yahvé. Lo que el profeta está diciendo no es suyo, no es una idea suya, sino que es la palabra de Yahvé para su pueblo. Aquí dice lo siguiente. Escuchad la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que Yahvé pone pleito a los habitantes de esta tierra, pues no hay fidelidad ni amor ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre y más sangre. ¿Eh? Eso es lo que está sucediendo. Yahvé lo vio. Ahí ustedes, o no sé, el pueblo, si nosotros fuéramos el pueblo, nosotros podemos decir, es verdad, lo dejamos de hacer. Y dice, por eso la tierra está de duelo y se marchita cuanto en ella habita. Las bestias del campo y las aves y hasta los peces desaparecen. Eso es la consecuencia de esta infidelidad, ¿no? Dios castiga a su pueblo. ¿Por qué? Porque es justo. No puede dejar que una injusticia quede olvidada, porque eso significaría que Él no es un Dios fiel. Si no, no le importa, hagan lo que quieran, total, yo vivo en mi reino. ¿No? Por eso el profeta es así. Por eso es un error del porte de los Andes decir que el Dios del Antiguo Testamento es castigador. No, es un Dios justo. Si yo no cumplo la alianza, no me puede felicitar. Bien, estamos en la hora, tenemos la 8, bueno, 8:30. Tenemos 5 minutos de aire, yo les digo porque es bueno, y Sebastián nos va a poner música para que nos escuchemos. También podemos leer algunos de los oráculos y si alguna pregunta. Entonces, nos encontramos en 5 minutos. Bueno, entonces vamos a continuar con esto de la profecía bíblica para que ustedes la vayan, cualquier cosa ustedes pregunten, algo que hayan leído, ¿no? Entonces, continuando, vamos a decir que también la profecía bíblica, eh, en la Biblia no existe la palabra que hoy día en la Biblia hebrea, no existe la palabra que hoy día nosotros usamos que es profeta. Eso está en la versión de la Biblia de los 70. En la Biblia hebrea existen como 3 conceptos para decir esta experiencia del hombre y de la mujer que es un profeta. Se le llama visionario o vidente, aquel que ve más allá de lo que nosotros vemos. Tiene una visión como que es capaz, esa visión de capaz de penetrar la realidad. No es que vea cosas extrañísimas que aparecen por ahí. No, eso es porque tiene un problema un poco raro eh, de percepción de la realidad. No, el visionario y el vidente lo que ve es una mirada mucho más profunda de la realidad. Y ahí está, y ahí descubre la voluntad y la voz de Dios. El otro concepto también es hombre de Dios para referirse, el hombre de Dios. Y a Samuel le decían hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta, como transmite la voluntad de Dios para su pueblo, es un hombre de Dios. A Débora le dicen profetiza, no le decían profetiza, no le he dicho Naví, pero que es el concepto que estamos ahora. Y el otro concepto es Naví, que es lo que se traduce por profeta.
Y por eso en la Biblia hebrea, los libros proféticos, que son varios profetas, se usa el plural nevi'im. ¿Mm? Ahora, el concepto profeta es del griego profetes, es el concepto o es la palabra que se usaba para quién. Es una palabra que fuera de la Biblia y después entró cuando se usó para traducir estos tres conceptos que yo les decía antes. El profetes es el intérprete que eh, interpretaba las palabras de la pitonisa en el oráculo de Delfos, que era el oráculo clásico en Grecia que se iba a consultar en la isla de Delfos, ¿no? Uno iba a hacer la consulta y la pitonisa, que era la sacerdotisa, bajaba, se sentaba en el piso de 3 pies y esperaba a que emergieran los gases y empezaba a hablar incoherencia. Entonces, ahí había alguien que recogía esta frase y la interpretaba como la voluntad de los dioses. Y eso es un profeta en el mundo antiguo. Ahora, el profeta, cuando esto se usa en la Biblia, es para definir a aquel hombre o aquella mujer que es el que interpreta y el que entrega el mensaje del Señor para su pueblo. Pero también los profetas son intermediarios, es decir, son hombres y mujeres que pueden interceder por su pueblo y rezan por él para que el Señor no sea tan duro. Por ejemplo, el profeta Amós le dice, ¿cómo le vas a hacer eso a Israel si Israel es tan pequeño? Y el Señor dice, es verdad, y no los castiga tan duramente. Entonces, el profeta, ¿por qué? Porque el profeta bíblico es un hombre que vive una profunda solidaridad con su pueblo. No es alguien extraño al pueblo. Por eso el gran Isaías va a decir, ay de mí que soy un pecador y vivo en medio de un pueblo pecador. Es la solidaridad profunda del profeta con su pueblo. No es alguien separado de él. Entonces aquí vamos a ver el profeta. ¿Quién es el profeta bíblico? El profeta es un miembro del pueblo de la alianza, es alguien del pueblo. No es alguien especial que vino de alguna parte, que se crió en un lugar, que hizo ayuno, nada de eso, no. El profeta es un hombre o una mujer que es elegido por el Señor, en la elección, para transmitir un mensaje a su pueblo. Ahora puede ser un tiempo de predicación largo o bien muy corto, muy acotado. Como por ejemplo se dice que el profeta Amós pudo haber predicado 3 meses. ¿Mm? El profeta Jeremías fue mucho más largo porque es casi los 2 últimos reyes de Israel. Y el profeta Oseas también predicó un tiempo muy, muy corto. Entonces hay profetas, depende, y después se termina y vuelven a su vida normal. Eso es un profeta. Y también eso, la otra característica importante es que el profeta es un hombre o una mujer, lo que yo les decía, que vive una profunda solidaridad con su pueblo. Es alguien insertado con su pueblo que sufre y se alegra con él. Y como es parte de ese pueblo, él conoce la tradición religiosa, la tradición cultural, la vida política, la vida económica. El profeta no es un hombre o una mujer alejado de la realidad, al contrario, está sumergido en la realidad, conoce lo que está pasando. Por ejemplo, los grandes profetas son expertos en política internacional y eran pastores. ¿Por qué conocían la política internacional? Porque se movían y conocían la vida en la frontera, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Y como conocen la realidad de su pueblo, también son muy conscientes de los problemas sociales y religiosos que vive el pueblo. Y ahí ustedes ven de los problemas sociales, la pobreza que viven, que a partir del siglo VIII se hace muy, muy fuerte,
y también de los problemas religiosos, la idolatría, porque ellos saben lo que está pasando. Ahí ustedes tienen, yo les traje esta tarde, esta noche, eh, una pintura de Chagall, de Marc Chagall, este pintor judío ruso, que es una pintura del 68, que es la vocación del profeta Isaías. En Isaías 6, Isaías no habla de su vocación y nos dice que él se encuentra frente al trono celeste, ¿no? Está ahí en la corte celeste, y ahí dice, pues hay de mí que soy un pecador y vivo en un pueblo pecador. ¿Cómo voy a hablar en nombre de Dios? Entonces el oráculo dice que bueno, viene el ángel, toma una brasa del caldero que arde frente a Yahvé y le purifica la boca. Y esto es lo que nos representa Chagall. Ve, ahí está, viene el ángel y ahí le está purificando la boca a Isaías para que hable en nombre de Dios. Ahí está él con su libro y nos recuerda como eh, alguna de los grandes oráculos de Isaías, el nacimiento de un niño. La Virgen está embarazada y dará a un hijo, al quien le pondrá el nombre de Manuel. Aquí tenemos este oráculo de la paz escatológica, ¿no? La paz final, donde la serpiente, el lobo, perdón, el cordero que está junto al león, un mundo de paz. Y aquí tienen la otra. Aquí está el ciervo, que uno de los cánticos de Isaías. Entonces, el profeta bíblico también, él vive una vocación, es llamado y elegido dentro de su pueblo. Recordemos que el pueblo ya es el pueblo elegido, pero aparte de eso, el profeta va a tener una vocación particular y va a ser elegido para ser profeta, y como les digo, puede ser para toda la vida o para un tiempo. No que el servicio que el Señor le pida. ¿Y qué supone la vocación profética? Supone una profunda experiencia de Dios. Y la vocación profética no es algo que ocurra de un momento a otro. No, nos relatan que es de un momento a otro, pero es algo que ha ido transcurriendo a través del tiempo y a través de la vida del profeta. Por eso, en el llamado al profeta Jeremías, él lo recuerda, dice, antes que te formara en el seno de tu madre, yo te elegí. Porque, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que toda la vida ha sido la preparación para este momento, que es el momento vamos a usar un término moderno, del ministerio profético. Pero no es algo que ustedes se levantan un día y dicen, el Señor me nombró como profeta. Eso es porque hay algo que funciona mal. No es así, simplemente. ¿Mm? Dios prepara a su pueblo, está con él, le enseña, a profeta también. Entonces, por ejemplo, si generalmente los libros proféticos, yo siempre hay que decir general porque no es siempre así, al principio tienen la vocación del profeta, pero Isaías lo tiene en el capítulo 6. Y nos dice eso, Isaías 6. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Bueno, y aquí dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano y con la tenaza que había tomado sobre el altar, y tocó mi boca diciendo, como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿O quién irá de mi parte? Yo mismo, y yo dije, yo mismo, envíame. Respondió, ve y di a mi pueblo esto. Ahí tienen ustedes la vocación de Isaías de una forma poética, pero
Como ven, y aquí la tenemos en el capítulo 6. Entonces, como ven, es algo que va llegando. No es que... ¿Y qué hace el profeta en su ministerio? El profeta lo que hace es leer las infidelidades, leer en el presente las infidelidades del pueblo hacia el Señor. Y lee el incumplimiento de la alianza. Eso es el problema. ¿Por qué ser infiel? Porque no se hace a lo que estaban comprometidos, la alianza. Y a partir de ello anuncia una intervención de Dios que cambiará aquello o que lo castigará. Siempre hasta esto, ¿no? Y en los oráculos siempre se describe lo que hicieron, para que sepan por qué está sucediendo eso. No es un antojadizo. Dice, por ejemplo, hay gente pecadora, Isaías, hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, raza de malvados, hijos de perdición, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Dónde golpearlos más? Rebeldes contumaces, la cabeza toda está enferma, todo el corazón debilitado. De la planta, de los pies a la cabeza, no queda en él cosa sana. Golpes, magulladuras, heridas frescas ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades calcinadas, vuestros campos ante vosotros se los comen los extranjeros. Todo ha quedado en desolación como devastación de extranjeros. Ha quedado la hija de Sión igual que un cobertizo de viña, como albergue de pepinar, como ciudad situada. De no habernos dejado Yahvé Sebaot, un residuo minúsculo, seríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Ve? Le ha hecho tanto y ellos no han entendido. Pero hay un resto que sí es fiel, aquí lo dice. Entonces, lo que es importante cuando nosotros hablamos de profetas, porque hoy día se habla así, el profeta no es un adivino. Ni el profeta habla de algo que va a ocurrir en un futuro incierto, sino que el profeta dice, ustedes se están comportando así, va a ocurrir esto, en un espacio muy corto de tiempo. Y no lo adivina, sino que es una conclusión obvia de lo que él está diciendo. ¿No? Entonces uno dice, ay, justo, ¿cómo te fue? Hoy me encontré con un profeta. ¿Por qué? Porque me dijo que me iba a pasar esto y me pasó. Claro, pues si yo voy con la cabeza puesta que me va a pasar eso, posiblemente me pase. ¿Y qué hace el profeta entonces? El profeta, como no es un adivino, el profeta muestra las infidelidades a la alianza y anuncia las consecuencias de aquella infidelidad. Y en la profecía bíblica nosotros encontramos dos grandes periodos de predicación profeta. Los llamados profetas anteriores, que son los anteriores a los profetas que tienen un libro a su nombre. ¿Ya? Y estos profetas anteriores nosotros encontramos los oráculos de ellos en los libros históricos. Por eso en los libros de los reyes, por ejemplo, encontramos al gran Elías, a Eliseo, a Natán, ¿no? Bueno, a Samuel. En jueces también tenemos ahí a, a, a la abeja, ¿no? Y en el libro de los reyes también encontramos otra profetisa que es Hulda. Ahora, ahí tenemos algunos de estos profetas que no tienen libro a su nombre, porque hay dos Miqueas, este uno que no tiene libro a su nombre. ¿Y qué característica tiene esta profecía? Estos son los llamados profetas reformadores. Ven la injusticia, la idolatría y el desprecio de los pobres y anuncian una reforma radical y religiosa.
¿Y cuál es la reforma? La vuelta a las exigencias de la alianza. Eso. ¿Mm? Y los profetas posteriores, o los llamados profetas escritores, son aquellos que tienen un libro a su nombre. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, Miqueas. Y estos profetas predican a partir del siglo octavo, que es el siglo de la profecía clásica de Israel, el siglo de oro lo llaman. Sí, posiblemente se necesiten profetas. Y esto, los profetas posteriores, ¿no? Los profetas escritores también se les llama, se dividen a su vez en dos grandes grupos, los grandes profetas y los 12. Ahora, los grandes profetas no es por importancia de profecía, sino es porque tienen un libro, su predicación se recogió y es tan larga que dio origen a un libro, a un solo libro. Entonces nosotros tenemos el libro de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y después hay los 12, que son predicaciones muy cortas que se recogieron y están en un solo rollo que se llama el rollo de los 12. Por eso son así. Ahora, los profetas escritores, ellos son profetas de lo que se llama la profecía radical. Eso quiere decir que ya no es posible una reforma. El Señor castigará a su pueblo. No hay posibilidad. ¿Y cuál va a ser el castigo? La pérdida de la tierra, es decir, el exilio. Ahora, ¿cómo se transmite el mensaje de los profetas? Recuerden, el profeta está muy consciente de la palabra que él transmite, no es suya, sino del Señor. No es que él lo soñó, no, el Señor le hizo ver. Entonces, el profeta va, la forma por excelencia es el oráculo. ¿Se acuerda que hablamos mucho? Y el oráculo es un anuncio oral de la voluntad del Señor para su pueblo. Y empieza así, esto dice el Señor, escuchen, hay de ustedes que transforman el derecho en ajenjo. Y ahí ustedes tienen algunos para que los conozcan. Tienen uno de Amós y uno de Miqueas. Esto ustedes lo conocen, el de Miqueas lo conocen bien porque aparece en el Nuevo Testamento, y el de Isaías lo conocen muy bien porque también en algún tiempo más se va a leer. Lo otro es que cómo también transforma cómo comunica el mensaje el profeta a través de acciones simbólicas. Es decir, el profeta hace algo y el pueblo lo interpreta como que algo terrible va a ocurrir. Aquí yo les puse dos textos, uno, que ustedes posiblemente ya conocen o han escuchado hablar de él, que es Isaías 20. Isaías anduvo desnudo por la ciudad de Jerusalén. Se movía desnudo. Y todos escandalizaron, y era para significar lo que estaba haciendo Judá en aquel momento frente al Señor. También hay acciones que traspasan la vida del profeta. Y aquí nosotros tenemos una, que es la vida misma del profeta Oseas. Cuando el profeta Oseas predica, un profeta del norte, entre los muchos problemas que había era que la idolatría estaba en su mayor desarrollo. Y la idolatría es el peor delito, el peor pecado, porque es abandonar al Señor, irse con otro Dios, ser infiel. Miren lo que el Señor le dijo a Oseas. Lo voy a leer, Oseas 2:3 le dijo. Comienzo del libro, comienzo de la palabra de Yahvé transmitido por medio de Oseas. Dijo Yahvé a Oseas, ándate, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque el país se está prostituyendo completamente, apartándose de Yahvé.
Entonces, en la vida del profeta se va a significar lo que Yahvé siente frente a su pueblo, es decir, la vida de un marido engañado, pero de un marido que ama profundamente a su mujer y que la perdona. Unos dicen que es muy machista esto, pero si lo dicen al revés funciona igual. Pero estamos en un pueblo donde es de orden patriarcal. Y el profeta Jeremías también tiene otra forma de vivir esta experiencia, que también la vive en su propia carne, lo que le va a pasar a Judá. Judá en la época de Jeremías es un reino infecundo que está entregado a la esterilidad. Entonces el profeta le dice a Jeremías, no te cases. Por eso Jeremías no se casa, es soltero, porque está en su vida mostrando la esterilidad de Judá. No puedes tener hijos, ¿por qué? Porque para ti ya no hay tiempo. Entonces su vida muestra eso. Pero Jeremías también después hace un gesto precioso que cuando Nabucodonosor está casi ya llegando a la muralla, él se compra un terreno. Y uno dice, bueno, ¿y para qué se va a comprar un terreno si va a caer? Y no, pues él se compra el terreno para mostrar que siempre el Señor tiene la esperanza de que su pueblo vuelva a él. Entonces compra un terreno en medio de la desgracia. Y ya nos vamos a ir entonces, los oráculos, es decir, estos anuncios, cuando son oráculos son de castigo, ¿no? Y el castigo se anuncia un castigo producto de una infidelidad, y la infidelidad ya está dada. El llamado a la conversión son oráculos que se anuncia un castigo, pero les dicen, si tú haces esto, eh, tal vez el Señor no te castigue, porque no podemos estar seguros de que nosotros nos compramos la voluntad de Dios. No es porque yo cambie que el Señor no me vaya a castigar. Dios es libre, yo no lo domino. Si lo domino, es que estoy pensando que Dios es un ídolo. Yo confío en su amor, nada más. Incluso, no lo vamos a alcanzar a leer, Osea 11, que ustedes lo pueden leer, Dios perdona a su pueblo sin que su pueblo haya pedido perdón. Y los llamados oráculos de salvación, que son los oráculos del exilio, que anuncian la intervención salvadora del Señor. Y son típicos de los profetas del exilio y post-exilio. Los profetas, estos son los oráculos del segundo Isaías, que es un profeta del exilio. Y aquí ustedes tienen al segundo Isaías, que está predicando esto que antes no había mostrado Chagall, lo hace Köder, que es un pintor alemán, todavía está vivo, es un sacerdote, y aquí tienen otra vez, ¿ves? El visionario que ve al niño que mete la mano en la cueva de la serpiente, de la Aspid, que es la serpiente más venenosa del Medio Oriente. Y ahí está el oso y la vaca comiendo juntos. Y ahí está el tronco de Jesé que renace. Y bueno, y el siglo octavo, en los 5 minutos que nos quedan, porque ya estamos en la hora, ¿por qué aparece la profecía en el siglo octavo? Porque el siglo octavo es un periodo donde la riqueza de Israel y Judá son reinos ricos que han logrado expandirse un poquito, pero la riqueza y el lujo es producto de el aumento de la pobreza y de la esclavitud por deudas. Por lo tanto, van a aparecer los grandes profetas que van a recordar la fidelidad tribal, la solidaridad del pueblo. Y en el aspecto religioso también la idolatría a Baal continúa, pero lo que es peor es que el pueblo ha identificado a Yahvé como un
ídolo. Entonces ellos piensan que si le ofrecen un culto esplendoroso, el Señor los va a aceptar. Pero se van a encontrar con la reacción del Señor, que la podemos, por ejemplo, encontrar en Isaías 1:11, que dice lo siguiente, 11 y siguiente, ¿no? Dice, a mí, ¿qué vuestros sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de holocaustos y carneros, de cebo de cebones, no me agrada la sangre de tus novillos, de corderos y machos cabríos. Cuando venís a presentarnos ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros que andáis pateando mis atrios? No traigáis más oblaciones vanas, su cremación me resulta detestable, novilunios, sábados, convocatoria, no tolero las falsas solemnidades. Vuestros novilunios y solemnidades aborrezco de corazón, me han resultado un gravamen que intento en vano llevar. Cuando extienden mis manos hacia mí, me tapo los ojos para no verlo. Aunque menudéis la plegaria, no pienso oírla. Vuestras manos están llenas de sangre, y aquí es lo que les pide, lávense y purifíquense, aparten estas fechorías de mi vista, desistan el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen lo que es justo, reconozcan los derechos del oprimido, hagan justicia al huérfano y aboyen por la viuda. Eso es lo que quiere el Señor. Lo demás es idolatría. Por eso la injusticia se caracteriza porque la acumulación de riqueza en un grupo está hecho sobre la desprotección y la explotación de un grupo mayoritario de la población, que es los pobres. Y por eso el derecho no es respetado y los jueces no imparten justicia. Como nadie hace nada, el Señor interviene, porque la alianza no se respeta. Dios es justo, tiene que intervenir. Y vamos a terminar aquí. En la profecía clásica de Israel aparece el binomio, o sea, por eso un binomio siempre unido, que es el derecho y la justicia. Pero hay que entenderlo bien. La justicia, la sedajá, es la acción, ojo, la justicia bíblica no es una justicia retributiva, en primera instancia. La justicia bíblica es una acción del creyente que busca ajustarse a la voluntad del justo. Es también es una postura espiritual, ajustarse a lo que Dios quiere, tender el oído para escuchar lo que quiere Dios. Ahora, ¿por qué va junto a la justicia y el derecho? Porque el derecho son los mandamientos. Entonces, ¿cómo yo sé lo que el justo quiere? Haciendo su voluntad, y la voluntad está expresada en el decálogo. Por eso, el derecho y la justicia es la manera del creyente, o es la manera como el creyente honra al Señor su Dios, y es la impronta ética de la fe de Israel. La fe de Israel no es una fe cultual, que se le ofrezcan novillos, que se le ofrezcan sacrificios, no, es la impronta ética. Y el culto, ¿cuál es? El sábado, porque hay que respetarlo para poder recordar que yo puedo hacer cosas y dar gracias a Dios, y honrar a mi prójimo, que es mi tú, como yo soy el tú de Dios. Esa es la impronta ética. Y como no se cumple eso, la gran tradición profética nos lo va a recordar de manera dura, y como no se escuchó, se perdió la tierra y llega el exilio. Y llegamos hasta aquí porque creo que terminamos a las 9:10, ¿cierto? O a las 9. Estamos un poquito pasados. Entonces vamos
Ustedes, como siempre, tienen un material que lo reciben para que lean y- y vayan profundizando algunos aspectos que complementan lo que hemos conversado hoy día. Y nos vemos para la próxima semana, el viernes, para terminar con el exilio y un tiempo bastante marcado por la historia, porque vamos a ver qué pasa cuando Israel está bajo los grandes imperios. Entonces, que tengan una muy buena semana, una buena celebración de San Juan y todo lo que eso significa en la tradición. Ustedes que son también de esa región, me imagino que todavía tienen algunas de las grandes tradiciones de la fiesta de San Juan, así que muy buen, si se llaman Juan o Juana, buena fiesta, sino también celebrar el nacimiento de este, Huachipanto. claro, y el Huachipanto, y Sí. el Huachipanto que también, y el Inti Raymi. Así que nos vemos. Gracias, Rosa Estela. Gracias. Gracias, Rosa Estela. Muchas gracias. Muy buenas noches a Muy todos. buenas noches. Buenas noches, Buen fin de bendiciones semana. para todos. Gracias, Rosa Estela.